Sesión número 11 corresponde al derecho procesal civil, el estudio de dos instituciones muy importantes, las últimas en cuanto a ejecuciones. Recordemos las 5 ejecuciones que están reguladas en nuestros procedimientos civiles: la ejecución por sí misma o el juicio ejecutivo, la vía de apremio, las ejecuciones especiales de dar, hacer y no hacer, escriturar o quebrantamiento de la obligación de no hacer, las ejecuciones de sentencias y las ejecuciones colectivas. En este momento, en esta sesión, vamos a discutir dos de las últimas ejecuciones, tanto las de sentencias como las ejecuciones colectivas son muy importantes. Es trascendental en cuanto a las sentencias aludir que son títulos ejecutivos por excelencia. Vamos a retrotraer a qué es una sentencia. Una sentencia es un acto procesal del órgano jurisdiccional, exclusivamente el juez, a través del cual termina un litigio, se resuelve una controversia, si ustedes quieren agregar esa parte así. Bien, en los procesos de conocimiento, pues declaran, son constitutivas, es declarativas, un derecho. Mientras que para su cumplimiento efectivo existe el juicio ejecutivo, es decir, para hacerlas efectivas en cuanto al cumplimiento de este derecho, es decir, no queda el fin del proceso con la sentencia en un proceso de conocimiento, sino que puede trascender, ya sea entregar un bien o puede trascender, pues hacer efectivo una cantidad de dinero. Entonces viene el juicio ejecutivo que pues, viene a cumplir esta función de complemento. Ustedes lo pueden ver desde el artículo 294 y 340 del Código Procesal Civil en adelante, donde están reguladas estas instituciones. Es muy importante aclarar cuanto a las sentencias, hay dos clases, las sentencias nacionales y las extranjeras. Para ocuparnos de las nacionales, pues son aquellas resoluciones judiciales a través del cual se terminan los procesos. Del 340 nosotros en escasos 4 artículos las tenemos reguladas, este tipo de ejecución, recordando también el tipo de ejecución que hay en algunos casos. Tenemos las ordinarias o expropiativas y tenemos las satisfactivas. Estas ordinarias o expropiativas pues son aquellas que nos encaminan a ser efectivos sobre el patrimonio del deudor, mientras que las satisfactivas pues nos llevan a otra obligación distinta a tema patrimonial, ya sea en efectivo o dinero, sino puede ser a dar, hacer o no hacer algo, que son las obligaciones pues, que estudiamos en cuanto a tanto del derecho a obligaciones como en las ejecuciones especiales. La vía de apremio, según el artículo 340, es la vía procesal a través del cual se ejecuta una sentencia nacional. Ustedes pueden ver algunas cuestiones que nosotros pues tenemos ahí. Un ejemplo, podríamos tener nosotros una sentencia en un juicio oral de alimentos, en donde se establece una pensión alimenticia. Y pues lógicamente la vía procesal, la vía de apremio para hacer un juicio ejecutivo, en la vía de apremio sobre esta sentencia para hacer el cobro, el requerimiento de pago, en su caso el embargo de los bienes del deudor en este caso. Es un ejemplo que nosotros podemos colocar para la ejecución de una sentencia nacional. Hay algo muy importante que aclarar en el tema de la ejecución provisional de las sentencias. En el artículo 342, alguna parte de la doctrina establece que pues, se puede ejecutar provisionalmente una sentencia que no haya sido, esté completamente firme o a pendencia del recurso de casación. En estos casos, pues uno de los requisitos indispensables es pues, que haya sido la misma forma de resolución en tanto a primera y a segunda instancia, ya sea en una sentencia de primer grado y en apelación pues una sala pues confirma exactamente los mismos términos y pues esta pendencia de resolución del recurso de casación pues puede hacerse efectiva esta sentencia. Es algo muy atípico en cuanto a ejecutar una sentencia que no está completamente firme. Lo tenemos en el 342, pues tenemos el numeral primero, presupuesto. En el segundo pues tenemos la garantía, ¿verdad? Si se presta garantía suficiente para responder la restitución de daños y perjuicios causada de la sentencia recurrida, ¿verdad?
Entonces, son cuestiones que es bueno puntualizar algunas situaciones que tengan en este sentido, ¿verdad? Pasando a las sentencias extranjeras exclusivamente, pues tienen que tener algunos requisitos. La vía es la misma, se procede tal y como fuera la vía de apremio, tal como lo establece el 346 en el último párrafo. Pueden establecer ustedes que se siguen los mismos términos en cuanto a una sentencia nacional. Lógicamente el juzgado competente y el juez competente para emitir para conocer de la ejecución, pues es el mismo que debió conocer la ejecución tanto en el juzgado. Si es un juez de familia, pues es un juez de familia el que conoce de la ejecución. Hagamos de cuenta nosotros, pues un tema de familia en el extranjero, pues conoce un juez de familia local el tema de la ejecución. Hay algunas cuestiones que tienen ahí, pues algunas condiciones para ejecutarlas. En el 345, pues tiene que haya sido dictada a consecuencia de un ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Lógicamente, no cuestiones de índole penal, no cuestiones de otra rama del derecho. Que haya sido recibida contra la persona reputada ausente y tenga su domicilio en Guatemala, o que haya recaído en una persona así, que la obligación cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República, que la ejecutoria conforme a las leyes de la nación se hayan dictado y que reúna los requisitos para ser considerada como auténtica. Son los requisitos que están establecidos en el 345. En el 344 tenemos nosotros una cuestión muy importante en cuanto a procedencia. A falta de tratado, dice, las sentencias dictadas en los tribunales tendrán en Guatemala el efecto, a falta de tratado, lo que determine su eficacia, el valor de la legislación o jurisprudencia del país de origen de las sentencias dictadas por tribunales guatemaltecos. Lo que sucede acá es que aquí se atiende el principio de reciprocidad y pues lógicamente que no vulneren y que no contravengan el orden público o la legislación nacional. Como un ejemplo, no podemos nosotros llevar a cabo, ejecutar una sentencia derivada de un divorcio en personas del mismo sexo en otro país y que quiera ejecutarse alguna acción derivada de esta sentencia en Guatemala, ¿verdad? No se puede hacer en nuestro país de esta forma. Entonces, lógicamente, este tipo de procesos son de naturaleza ejecutiva y son títulos ejecutivos especiales, las sentencias. Aquí uno de los tratados aplicables es el tratado de el Código Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado, el cual nosotros ampliamos su estudio en la guía número 12, en donde nosotros pues tratamos ampliamente lo que es el derecho procesal civil internacional, en donde también vemos instituciones del derecho civil internacional, vemos por ejemplo cómo está el domicilio, la familia, la ausencia, el divorcio, el matrimonio, la separación, la unión de hecho, la adopción, todo ese conglomerado de instituciones civiles en cuanto a su tratamiento desde el punto de vista del Código de Bustamante, que es muy importante profundizar y lo hacemos exclusivamente en un apartado, le damos un tratamiento específico en un apartado muy amplio, lo que es la guía número 12. Bien, lógicamente, pues, si es un tema relativo a bienes, pues es un juez civil; si es un tema relativo a familia, pues es un juez de familia, y así sucesivamente en cuanto a la distribución de la competencia, que también atiende desde las reglas de competencia establecidas en nuestro Código Procesal Civil y la Ley de Tribunales de Familia, y los acuerdos también emitidos por la Corte Suprema de Justicia de acuerdo al tema de las cuantías. Entonces también procede la vía de apremio en cuanto a la ejecución de las sentencias extranjeras. Es algo muy sencillo, como ustedes pueden verlo, tenemos aproximadamente entre 7 y 8 artículos que regulan la ejecución de las sentencias. Eso sí, nos remite a las ejecuciones como la vía de apremio, tal y como lo establecen los artículos 346, así como el 340 del procesal civil. Dentro de las ejecuciones también encontramos las ejecuciones colectivas, y es muy importante lo que nosotros vemos acá. Las ejecuciones colectivas, estamos nosotros ante una pluralidad de partes en el proceso, o sea, estamos hablando aquí de una parte específica de lo que son los litisconsorcios. Recuerden que hablamos siempre de partes procesales, demandante y demandado.
pero cuando hablamos de litisconsorcio ya hablamos de varias partes, demandantes y demandados, demandante, demandados, demandantes y un demandado, y sucesivamente podemos hacer varios ejemplos. Y el tema de las ejecuciones pues no se queda atrás. Las ejecuciones, recuerden que también pueden tener esta pluralidad de partes. En este caso hablamos de deudor y acreedores, hablamos de ejecutado y ejecutantes. Si ustedes quieren verlo así, estamos nosotros ya dentro de la esfera de las ejecuciones colectivas. Las ejecuciones colectivas pues ya las tenemos del artículo 347 en adelante, donde nos encontramos tres institutos muy importantes. Tanto los concursos que se subdividen en dos, el voluntario y el necesario, y nos encontramos la quiebra, con el agregado de la rehabilitación de la quiebra. ¿A qué nos referimos nosotros con todo esto? Pues nos referimos a una institución que tiene mucha incidencia, de hecho, con el derecho mercantil. Es una institución ya netamente mercantil, que pues, está regulada en nuestro Código Procesal Civil y mercantil precisamente, pero refiere a ejecuciones entre comerciantes. ¿Cuándo procede una ejecución? Empiezo con un ejemplo. Hagan de cuenta ustedes, está un almacén, una barrotería de las grandes que nosotros conocemos en el país, pues el propietario no solamente tiene un proveedor, tiene proveedores, por ejemplo, de los embutidos, de las carnes, de los juguetes, de las verduras, de las bebidas. Entonces, solo ahí mencionamos 5 o 6 proveedores. También podemos mencionar proveedores pues, del tema del agua pura, podemos mencionar proveedores relativos a las carnes y un sinfín de proveedores en esta barrotería pues, que ofrecen varios productos al consumidor. Por alguna u otra razón, este comerciante pues no tiene la liquidez suficiente, ya sobrepasa lo que es el pasivo de su activo en cuanto a su contabilidad, entonces empieza a entrar en crisis en cuanto a la solvencia de sus pagos, ya no es tan regular en los pagos, ya pues va entrando, como decimos nosotros en nuestro medio, en quiebra. Otros medios como el mexicano, por ejemplo, establecen el tema de la bancarrota. Entonces son temas mercantiles que vienen a fluir y necesitan ciertos procedimientos para hacer efectivas esas inconsistencias que está viviendo el comerciante. Lógicamente el comerciante pues viene y toma algunas decisiones para solventar su situación, ¿verdad? Entonces puede convocar a un concurso, ese es el que hablamos nosotros del concurso voluntario, es donde es promovido por el empresario, por el comerciante, donde cita a los acreedores, pues, y prácticamente concursar es prácticamente hacer una ponderación de costos. Bueno, a fulanito le debe tal cantidad de dinero, al proveedor de carnes tal cantidad de dinero, y así sucesivamente va sacando ponderaciones con control judicial, porque estamos hablando que ese es el concurso es el procedimiento judicial a través del cual se lleva a cabo esta ponderación, lógicamente a través de un procedimiento. Entonces el comerciante pues viene y llegan a un acuerdo, que es como se hace el concurso voluntario, de la administración de los bienes o la repartición del patrimonio. Si este acuerdo no se lleva a cabo, hay discrepancias, pues entramos al concurso necesario. Y cuando el concurso necesario pues no sea aprobado o tenga algunas inconsistencias, pues entramos a la declaratoria de quiebra. Esa es una línea muy importante que tenemos que entender de entrada a las instituciones que estamos estudiando. Lógicamente nosotros podemos darnos cuenta en qué escenario nos encontramos. Nos encontramos primero en este escenario, en esta grada que yo los he posicionado para que veamos esta parte. Lógicamente recuerden ustedes que la quiebra es el estado en que el comerciante que ha cesado los pagos y sus obligaciones, aquí es donde pues ya no tiene liquidez. Los elementos pues que tenemos nosotros ahí, ¿por qué es importante? Recuerden ustedes que la importancia de la declaratoria de quiebra es que la actividad comercial se basa en un alto porcentaje en el crédito. Entonces, la banca subsiste del crédito, el comerciante mueve su producto o el negocio en base al crédito. La vida mercantil y la economía se mueven en base al crédito. Es una institución muy importante, entonces lógicamente el crédito no le es tan fácil hacerlo llegar a un insolvente, por eso es muy importante hacer los procedimientos exclusivos para esta circunstancia.
Los elementos personales, pues tenemos nosotros lo que es el deudor, el fallido o el quebrado dentro de la quiebra. Tenemos los acreedores, tenemos el síndico, que es el representante de la masa, ¿sí? O el órgano de gestión de todo o de administración de todos los bienes, y están los depositarios. El elemento patrimonial, que son los bienes, y pues lógicamente el elemento formal, que es el procedimiento, el cual vamos a estudiar en algunos pasos sencillos para que nosotros no nos vayamos a desvariar en esta guía. Tenemos distintas clases de quiebra. Está la quiebra de hecho, es la que les venía yo mencionando. La quiebra de hecho es aquella en que se percata que el pasivo pues va aumentando mucho más que el activo, se empieza a percatar que hay un déficit en cuanto a debe ya haber, en cuanto a la contabilidad es el primer lugar donde se refleja la quiebra de hecho. También tenemos la quiebra de derecho, que es aquella pues que es declarada por un juez. La quiebra de derecho pues es a través de una resolución judicial pues que se declara. Está la quiebra culpable. Bueno, estas ya son delitos: la quiebra culpable, la quiebra fraudulenta y la quiebra fortuita. Pues de una u otra manera nosotros vemos la culpa por negligencia, imprudencia, impericia. Vemos nosotros la fraudulenta, pues ahí hay dolo. La quiebra fraudulenta, en donde existe esta intención de ser declarado en quiebra. Es muy común esta, aunque ustedes no lo crean, en cuanto a comerciantes que de mala fe se declaran en quiebra, pues para no cumplir con las obligaciones patrimoniales. Y estamos en la fortuita también, en donde, recuerden ustedes el caso fortuito, que con acción o omisión de acciones lícitas, poniendo en ella la debida diligencia, pues hay un accidente, ahí comete el mal por mero accidente. Esa es una definición, es un término netamente penal, pero que es aplicable acá por la esfera que nos encontramos pues discutiendo estas partes, en donde tenemos esta clasificación de que ustedes quieren ver de lo que es la quiebra. Entonces son cuestiones que se vienen dándonos estas circunstancias, ¿no? Por supuesto que después de la quiebra pues no queda ahí la situación del comerciante, pues puede haber una rehabilitación, que esta rehabilitación es volver al fallido otra vez a sus actividades comerciales comunes. Esta rehabilitación lo voy a reiterar al final, pero de una vez les adelanto que se tramita ya cumplidos ciertos requisitos del fallido o el quebrado en un incidente, pues hay una publicación ahí que ordena el juez para que la imagen, o recuerden ustedes el tema del aviamiento, la imagen, la fama mercantil, pues de una u otra manera empiece a restaurarse o a restablecerse. Bien, tenemos los concursos, que está de entrada. Los concursos pues son procedimientos judiciales por el objeto que el deudor insolvente satisfaga sus obligaciones con la pluralidad de acreedores. Entonces, por eso les decía que los concursos no son más que esos procedimientos judiciales que se fijan comúnmente ante un juez de primera instancia civil competente, es el lugar donde esté situado el establecimiento, donde se plantean los concursos como estos procedimientos para hacer efectivas las obligaciones los cuales viene a cumplir una persona, o en este caso un fallido, o que una persona que pues esté entrando, más que todo un comerciante, en falta de liquidez en cuanto al movimiento de sus operaciones, ¿verdad? Los antecedentes, como siempre, son romanos. Roma ha tenido siempre, es la cuna de muchas instituciones de nuestro derecho, pero desde las 12 tablas, casi que 500 años antes de Cristo, pues ya se hacían estas instituciones. Están reguladas desde las 12 tablas, pasando también por la acción pauliana, cuestiones que vienen ya posteriores a estas circunstancias, ¿verdad? Hay una parte antecedente histórica bastante amplia en cuanto a lo que son las ejecuciones, pero además puntualizar, para no entrar en datos históricos, y ahí no es el tiempo que más nos interesa el tema, ahorita la puntualización, y en cuanto a algunas situaciones relativas al trámite, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver algunas cuestiones relativas a lo que son los esquemas. Los esquemas, antes un breve tratamiento a lo que es no solo esta situación. Recuerden que los concursos o estos procedimientos judiciales para el cual el deudor pues, va a cumplir esa obligación con esa pluralidad de acreedores, está el voluntario y el necesario. También hay que hacer una diferenciación, que el voluntario lo convoca plenamente el deudor, y convoca a los acreedores, mientras que el necesario pues son los acreedores quienes lo instan. Pues lógicamente cuando falla o hay algunas cuestiones del voluntario, pues ya entra en acción el necesario, y pues cuando ya no hay ninguna solución, pues estamos en la declaratoria de quiebra, ¿verdad? Entonces
Son cuestiones que se vienen dando en esta circunstancia. Hay algo muy importante que nosotros debemos ver y tener presente en cuanto a los trámites puntuales. Pues yo recomiendo de los trámites hacer una serie de esquemas. Yo tengo en una hoja breve, una hoja pequeña, tengo prácticamente que 5 trámites. O sea, no deben ustedes hacerse ninguna situación ahí de complicación. Todos los tengo detallados del artículo 348 al 370 de nuestra ley, en pasos puntuales. Por ejemplo, el primero, hablando del concurso voluntario de acreedores, tengo la convocatoria al convenio judicial o extrajudicial que se presenta al juez de primera instancia civil. Este juez pues conoce, emite una resolución judicial que se denomina auto. Es una resolución judicial en el cual declara el convenio voluntario. Esto lo tenemos establecido en el del 348 al 350. Esta resolución judicial se da el nombramiento del depositario judicial, se ordena la publicación del auto. Esta publicación es dentro del término de 15 días, 3 veces en el diario oficial y 3 en el de mayor circulación. Esto lo establece claramente el 351, numerales terceros y cuartos. Discernimiento de cargo de los miembros de la comisión revisora. Esto pues lógicamente hay una supervisión en cuanto a cómo están los activos, pasivos y la masa patrimonial que tiene el deudor. Está el informe de la comisión en el artículo 352, la solicitud de acreedores para ser incluidos en la lista de acreedores. Les decía al inicio, pues hay un sinfín de acreedores que puede tener un comerciante, pues lógicamente todos entran a ponderar su estado de cuenta. Hay muchas cosas que se realizan ahí, cuentas antiguas, hay cuentas recientes, montos más elevados y cuestiones así que entran en la lista de acreedores. Posteriormente se hace la Junta General de Acreedores, que es muy importante. Aquí es el 355, no mayor de 15 y no mayor de 60 días es el plazo de esta junta, según el artículo 355 del Procesal Civil. Hay publicación de dictos 3 veces en este plazo precisamente, en el plazo de 15 y 60 días, 3 veces, también en el diario oficial y en otro de mayor circulación para esta circunstancia. Y posteriormente viene la cesación de cargo del depositario, lo establece hasta el artículo 370. Esa es una forma de puntualizar lo que es el trámite del concurso voluntario de acreedores. Nos pasamos al necesario, que es exactamente igual. Lo único que tiene diferente el concurso necesario, pues, que el concursado presenta una documentación relativamente a el 374 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual yo le voy a dar una breve lectura para que nosotros lo veamos. Establece: el concursado presentará al tribunal dentro del término de 5 días documentos expresados en el artículo 350. Si nosotros vamos a este artículo denominado 350, vamos dando cuenta que el convenio judicial debe proponerse ante el juez en que el deudor tenga el centro principal de sus negocios, que es lo que yo les explicaba de la competencia, y la solicitud debe contener además causas de suspensión o cesación de pagos, origen y montos de la deuda, proyecto del convenio, se junta el balance, nómina de acreedores, indicar domicilio de cada uno y sus representantes, y copia de la solicitud de documentos anexos, de las cuales quedará en el tribunal y otra entregará a la comisión revisora, que se refiere el artículo subsiguiente. Eso es lo que tiene el convenio necesario. De ahí por lo demás estamos en la misma tónica. Convenio, auto que declara el estado del concurso necesario. Tenemos el concursado presenta los documentos, el nombramiento de depositario, la publicación del auto en el mismo término que se habló anteriormente, que son 3 veces en 15 días en el diario oficial y otro de mayor circulación, también aplicable el 351 cuarto. Discernimiento de cargo a miembros de la comisión revisora, el informe de la comisión revisora, la solicitud de acreedores ser incluidos en la lista, la formulación de la lista de acreedores, la junta general y la cesación de cargos de depositarios. Llevamos 2 trámites, no llevo ni media página para que ustedes vean. Lógicamente atrás de
de este esquema breve, pues debe haber una lectura de todos los artículos que comprenden el concurso y sacar los más importantes y hacer ustedes su propio examen. Recuerden ustedes que es muy importante generar nuestro propio material de apoyo. Yo siempre recomiendo que ustedes lo generen. ¿Por qué? Porque son ustedes los que lo van a entender posteriormente. Yo lo voy a entender primeramente yo, a mí no me va a servir, les va a servir a ustedes. ¿Verdad? Es como pues yo tengo acá las partes puntualizadas que he logrado sacar de la misma ley. ¿Verdad? Toda la guía de la sesión que estamos discutiendo ahorita, toda es fácilmente extraíble del Código Procesal Civil. Establece plenamente trámites, no establece ninguna cuestión a que nosotros, por eso no quise tocar mucho el tema histórico, porque para que el tema histórico no nos vaya a hacer irnos a un libro, hasta enciclopedias que conlleven una doctrina, pues que nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a ser puntuales y vamos a ir directamente al grano en cuanto a trámites procesales. Después viene la declaratoria de quiebra. Lógicamente la quiebra procede cuando, pues lógicamente cuando no se apruebe el convenio, cuando no se llegue en el concurso necesario a un advenimiento, es decir, en el concurso necesario siempre hay una propuesta, si todos los acreedores estén de acuerdo, pues se emite la resolución y se termina. Entre acreedor y deudor para la administración de bienes, por la solicitud de uno o varios acreedores, en este caso puede darse cuando ha sido rechazado el convenio judicial o existen ya 3 o más ejecuciones pendientes en contra de la misma persona. Esto ustedes lo ubican del artículo 379 en adelante, que está la quiebra, como este estado de la persona comerciante, pues ya que ya está en un estado de insolvencia. Viene el auto declaratorio de quiebra, el 380. Está la reunión, la primera, porque son 2, pueden haber más, en la primera reunión de la Junta General, el nombramiento del síndico, que es el administrador, ya quedamos de la masa, recuerden los sujetos. 381, el Código Procesal Civil, un inventario y el avalúo. La audiencia, que está en el 384, puede haber una oposición. Aquí las oposiciones puede ser opcional. La oposición es a través de los incidentes, los establece en el artículo 384. Está la subasta pública, 385. Se deposita el producto, el 386, se nombra un depositario. La calificación de la quiebra, qué clase de quiebra es según la división que hicimos: culpable, fraudulenta, fortuita, de hecho, de derecho, va encaminada a esta situación, ¿verdad? Certifica ramo penal, puede ser también opcional, el 384, una quiebra fraudulenta, obviamente que estamos hablando de un delito. La memoria del síndico, el 390, presenta una memoria de lo que está sucediendo. La nueva junta que establece en el 391, se gradúan los créditos, se ponderan, se saca un balance en cuanto a esto, se hace la liquidación del concurso, se acepta por la junta la graduación de los créditos, se formula la liquidación, artículos 391 y 92, se pagan por último los honorarios de los síndicos, de los abogados, de los notarios, de los depositarios, de los procuradores, de los contadores, de los sujetos que intervengan en toda esta declaratoria de quiebra. Esto lo establece hasta el 396, y posteriormente la rehabilitación, cumplidos ciertos requisitos, del 398 en adelante, se tramita en incidente y se realiza una publicación. Es algo muy sencillo que ustedes pueden ver ahí, un trámite puntual, repasarlo en una sola página. Es muy puntual que nosotros pues lo veamos así, de esta forma, lógicamente para que ustedes vayan teniendo referencia a qué nos vamos, ¿vale? Tocando instituciones, la parte sustantiva, para caer a los procedimientos, y espero ahí las cuestiones. En cuanto a la rehabilitación, lógicamente pues tiene que haber hecho el pago, pues tiene que haber solventado sus obligaciones, y para que después pueda ser rehabilitado el fallido, y pues esta publicación con orden judicial del 398 al 399, en donde hacemos nosotros este trámite con ley accesoria de la ley del organismo judicial en cuanto al trámite de incidentes para rehabilitar al fallido. Con eso terminamos nuestra sesión 11. Por favor, sigamos estudiando, puntualicemos y no compliquemos nosotros la existencia con guías, por cierto, muy extensas, eso sí, pero eso no hace imposible que ustedes puedan desarrollar su estudio. Les agradezco mucho su atención.